Hola, hoy vamos a hablar de San Mateo, discípulo y evangelista. Mateo, nacido en Galilea, de oficio publicano porque era colector de impuestos. Este oficio no era muy bien visto en los tiempos de Jesús, puesto que él recolectaba estos impuestos para Herodes Antipas. Es decir, trabajaba para los romanos. A pesar que era judío, trabajaba para los romanos. Y sobre todo este oficio no era bien visto porque eh, se les asociaba este dinero que él colectaba o recolectaba con actividades pues indignas, bien sea la prostitución, bien sea el robo u otro tipo de actividades. Entonces, el hecho de ser recolector no era una actividad afamada o por la cual la gente sintiera admiración, más bien sentían repudio, sobre todo los fariseos, que tenían pugnas contra los publicanos. Y esto es lo interesante porque Jesús llama a Mateo, que para Marcos y Lucas lo llaman Leví, lo llama y le dice con una palabra, sígueme, y Mateo se levanta. Pero vamos a leerlo desde su propio evangelio, en el capítulo 9, versículo 9. Jesús llama al apóstol Mateo. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con pecadores de impuestos y pecadores? Cobradores de impuestos y pecadores. Jesús los oyó y dijo, no es a la gente sana la que necesita médico, sino a los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Eh, Hay muchas cosas que rescatar de este pasaje escrito por el propio Mateo, donde él se presenta como el cobrador de impuestos o el publicano. Aquí hay varias cosas. Cuando Jesús llama, él no ve el exterior, él no ve lo que nosotros los humanos vemos, él ve el corazón. Y llamó a Mateo a pesar que él estaba dentro de ese ambiente, pues que no era muy eh, ideal, para decirlo de alguna manera. Lo llama, le dice, sígueme, una palabra, sígueme. Cuando Jesús toca fulminante. Y él se levanta, y esa acción de levantarse, más que la acción física, es la acción de dejar su mundo o su vida mundana atrás, dejar todo lo que él era atrás y ser esta nueva persona, esta nueva creación. Eh, por supuesto, cuando Jesús se sienta a la mesa, el hecho de sentarse a la mesa, cuando uno se sienta a comer con alguien, la comida es un acto muy íntimo, eh, muy personal, y esto lo hace Jesús a propósito porque lo hace con otros cobradores y otros pecadores, ya que, como les dije, esta actividad de ser recolector, o sea, el hecho de ser publicano, tenía esta asociación con actividades de la prostitución o otros tipos de actividades no tan dignas o no dignas. Entonces Jesús se sienta en la mesa con estos y los fariseos, que son bien hipócritas, porque ellos piensan que ellos son perfectos, ellos cumplen la ley pero no viven en la fe, no la viven, no la sienten. Entonces, por supuesto, ellos ven pues como dicen, eh, ven su realidad, más no ven las realidades de los demás. O sea, como ellos son perfectos, ellos piensan que están obrando bien. Y por eso merecen el cielo, son merecedores del cielo, ¿no? No tan alejado de como pensamos los católicos, que por cumplir los preceptos o por cumplir los sacramentos, pensamos que ya nos ganamos el cielo. Entonces los fariseos les reclaman a los discípulos, le dicen a los discípulos como que metiendo cizaña. Bueno, ¿y por qué Jesús, su maestro, se sienta con estos pecadores?
Y Jesús, por supuesto, no se va a quedar callado. Y le contesta, primero les manda una tarea, que les dice, les dice, los enfermos, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Es decir, quienes necesitan la sanación son los que están enfermos. ¿Y quienes están enfermos? Aquellos que están en pecado, porque el pecado enferma. Además, que esclaviza, enferma, deteriora, desfigura. Eh, es una cosa increíble como cuando uno está en pecado, cuando uno es consciente del pecado y vive en el pecado, uno se va desmejorando y desmejora la salud, desmejora el ánimo, desmejora todo. Porque el pecado realmente o sea, desde ninguna perspectiva te favorece. Entonces, y ese es el detalle, ese es el riesgo, quedarnos en ese pecado, porque entre más nos quedemos en un pecado, en varios pecados, nuestra vida se va desmejorando y vamos a perder ese ánimo, esa virtud de sentirnos vivos. Entonces, por supuesto, además de esto, viene Jesús y le dice, les mando una tarea, vayan y analicen estas palabras. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. En ese momento se ofrecían sacrificios como ofrendas, o sacrificios en el altar como ofrendas de, eh, para pedir perdón, como antes no había Jesús vino a restaurar vino a restaurar y a formalizar lo que era el sacramento de la confesión, ¿verdad? Entonces, el sacramento de la reconciliación, y que se da a través de la confesión. Entonces, bueno, para poder pedir perdón, para que fuesen perdonados los pecados, se ofrecía un sacrificio de un animal. Entonces, estos sacrificios son ofrendas. Bueno, entonces a él le gusta más tener un corazón misericordioso, un corazón que se humille en el sentido de ser lo suficiente humilde como para verse y reconocerse pecador, pedir perdón y reparar, porque ese es todo el proceso como que del perdón, ¿no? De la reconciliación. La reconciliación es con Dios, porque lo hemos ofendido. Cada vez que nosotros pecamos, ofendemos al Señor y necesitamos reconciliarnos con Él. Necesitamos pedirle perdón y a través de la confesión lo hacemos, pero también hay un acto de reparación en caso que se pueda reparar ese pecado, si no, bueno, una penitencia. Y por supuesto no recaer en el pecado, ¿no? En ese mismo pecado. Entonces, bueno, Él les dice, prefiero un corazón misericordioso, un corazón que de verdad se arrepienta, y un corazón que sea humilde para reconocerse débil y necesitado de mí, es decir, de Dios, que de estas ofrendas que ustedes me pueden ofrecer o dar. Luego le dice, bueno, eso fue lo que les dijo, pero y después les dice, exacto, no vine a llamar a justos, sino a los pecadores. A veces uno puede sentirse como que excluido. No es que uno sea perfecto, pero cuando uno está en este cuento, uno adquiere más conciencia de los pecados. Porque si hacemos una lista, no nos podemos quedar solamente en los pecados. O sea, los 10 mandamientos es como que el extremo, ¿no? No podemos hacer eso, o sea, ese es el extremo. Pero nosotros pecamos diariamente por nuestras indelicadezas, por nuestra manera de tratar al prójimo sobre todo. A veces con una palabra, cuando alguien se nos acerca para pedirnos un consejo y nosotros, porque estamos también enrollados y también nos embarramos en nuestros propios problemas, no vemos más allá de nuestras narices, entonces no atendemos a esta otra persona que acudió a nosotros por X o por Z, pero acudió a nosotros y nuestro deber es responder. Entonces, perdón, como católicos tenemos que estar atentos y ser iglesia fuera del templo. Y a veces es difícil porque de verdad que las circunstancias de las vidas nos hacen pecar todo el tiempo. El demonio está ahí a la expectativa, a la espera de cómo te hace caer. Y eso es una lucha
diaria. Hay una lucha en todo el transcurso del día. Cuando uno se levanta en la mañana, se encomienda al Señor y, Señor, espero, hazme por favor cumplir tu voluntad, y en la noche pides perdón si no lo has hecho o no lo has hecho como debías. Entonces, bueno, Él no llama justos, nosotros los justos, los que ya tenemos un poco más de conciencia, nosotros debemos ser esos brazos, esa proyección del Señor, ayudar a traer esos pecadores hacia el camino de Él. Nosotros tenemos que ayudar al Señor, esa parte de nuestra misión, parte como católico. Ay, como ya yo sé ya yo me sé este cuento, ya yo me sé cómo es esto, entonces bueno, me voy a quedar yo, pues para salvarme yo. No, nosotros tenemos que ayudar a la salvación de los demás hermanos, sobre todo de los pecadores. Y Jesús vino a rescatar a esos pecadores. A los justos nos vino a dar esa misión. No es que yo sea súper justa, ¿no? Yo no soy santa, obviamente, no lo soy, para nada. Pero sí estoy consciente, o trato de estar consciente de las cosas buenas y las cosas malas que hago. A veces de verdad me cuesta no pecar, en el sentido de que pues me gana mi humanidad. Pero no por eso yo me voy a justificar. Y voy a decir, ay, no, como soy humana, pues peco, ajá. No, que ese es el error que caemos casi todos, y caen todos los católicos, esa falsa humildad que no existe. Hay pecados que de verdad nos cuestan, pero nosotros tenemos que tener voluntad, y si no la tenemos, la tenemos que pedir. Tenemos que pedir esa voluntad para salir de ese pecado, para dejar de ser así. Porque sin voluntad no hay cambio. Esa es la libertad que nos concedió Dios. Dios no nos obliga a seguirlo. Él nos respeta, Él es un caballero. Si nosotros deseamos irnos jugar para el demonio, pues Él muy tristemente lo va a tener que aceptar, o lo acepta. No es que lo va a tener, lo acepta. Pero tan pronto tú decides dejar de jugar para Él, para el demonio, y venirte al equipo, a la parte del Señor, o a los caminos del Señor, Él te va a recibir con los brazos abiertos como el hijo pródigo, como el Padre, como esa parábola. Ven, hijo mío, te estaba esperando. Pero Él nunca va a obligar. Es una decisión de nosotros. La voluntad de querer cambiar, la voluntad de querer salir de ese pecado que nos vive tumbando. Es que el demonio nos quiere caídos. El demonio nos seduce. De verdad que el juego del demonio es muy seductor. Pero te destruye. Esa seducción te lleva a la muerte. Pero no a la muerte para glorificarte, no. La muerte para quedarte muerto toda la vida en sufrimiento y en tortura. Porque ese es el pecado, una tortura, una muerte estando vivo. O sea, es una cuestión increíble. Entonces, bueno, eso vino Jesús, a llamar, no a llamar tanto a llamar a los justos, sino a llamar a esos pecadores, a salvar esas ovejas que se le descarriadas, que se fueron del rebaño. Lucas y Marcos también comentan este mismo pasaje. Se los voy a leer. Este es Marcos capítulo 2, versículo 13. He venido a llamar a los pecadores. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número. Pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, le dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo, no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora Lucas capítulo 5, versículo 27. Leví sigue a Jesús. He venido para llamar a los pecadores. Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda. Al ver esto, los fariseos, los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús.
¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son las personas sanas las que necesitan médicos, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y vemos como tanto Marcos y Lucas de alguna manera también reflejan lo mismo que escribió el mismo Mateo sobre su encuentro con el Señor. De la vida, este pasaje es el único que aparece en estos tres evangelios, el propio de Mateo y en el de Lucas y Marcos. Luego se sabe que Mateo estuvo en la, pues vio al Señor en sus apariciones ya resucitado, estuvo en la ascensión y por supuesto estuvo en Pentecostés cuando bajó el Espíritu Santo. Él se sabe que él evangelizó en Judea, en Persia, y luego se fue a Egipto donde muere. Muere a través al filo de la espada mientras él oraba. Lo matan de espaldas, martirizado, porque bueno, lo asesinan porque obviamente evangelizaba y llevaba la buena nueva. Sobre el Evangelio de Mateo, no me voy a extender porque posteriormente a esta serie de videos voy a hacer una pequeña reseña básica, muy básica de los evangelistas, pero del Evangelio de Mateo se dice que hay como que varias opiniones encontradas sobre la originalidad del idioma en que lo escribió. Algunos dicen que fue hay un obispo que asevera que fue escrito en hebreo o arameo, que era la lengua natal de ese momento, pero la versión de donde se extrae el versículo, pues, todo el evangelio que nosotros leemos es del griego. Entonces hay como que opiniones encontradas sobre si él lo escribió en hebreo o arameo y luego fue traducido al griego, o es que él directamente también lo escribió en griego. Entonces, bueno, está eso, pero eso vamos a profundizar luego cuando veamos a Mateo Evangelista. ¿Qué podemos rescatar nosotros de este evangelio y de este pasaje de evangelio o del mismo Mateo? Bueno, definitivamente cuando Jesús llama, llama. Y a veces dudamos, a veces Él nos llama y nosotros no queremos escuchar, o a veces no tenemos la valentía de seguirlo, porque de verdad que seguirlo a Él no es fácil. Entonces nosotros le tenemos miedo al sacrificio, le tenemos miedo al sufrimiento, pero cuando nosotros tengamos esas ideas o cuando el demonio nos está invadiendo con esas ideas, tenemos que solamente pensar en la cruz, pensar todo el sacrificio que hizo Jesús, todo el sacrificio, todo el dolor por el que Él pasó para podernos salvar, limpiarnos del pecado y salvarnos y mostrarnos el camino a la vida eterna. Porque recuerden que del Padre venimos y hacia el Padre vamos. Pero no podemos ir sino a través de Jesús y de su ejemplo y de sus enseñanzas. Entonces, Mateo lo dejó todo, él venía de esta vida mundana, él era publicano y estaba rodeado en este ambiente pues insano. Jesús lo saca de ahí y lo sienta con los apóstoles, es decir, esa es otra enseñanza, que Jesús tenía en su mesa tenía varios hombres de diferentes procedencia y de diferentes ambientes y diferentes actividades. Muchos eran pescadores, estaba este publicano. Entonces, eso es lo bonito, como Jesús nos invita a tener apertura. Nosotros no nos podemos encerrar en nuestro círculo de los que nos caen bien o de los que, no sé, de los que hablan como nosotros no, nosotros tenemos que salir, sobre todo para aquellos que no saben de Él y no saben de la manera de cómo vivir bajo las enseñanzas de Jesús y del Señor. Entonces, esa apertura que Jesús nos invita a través de invitando a Mateo a sentarse con él y los discípulos, o invitándolo para que fuese discípulo, esa misma invitación nos la hace Jesús. No nos quedemos para nuestro propio círculo, sino salgamos, invitemos. Y seremos estos brazos que ayudarán a traer más pecadores al rebaño del Señor. Bueno, espero que de verdad les haya gustado esta serie de videos. Yo lo disfruté muchísimo y será hasta la próxima.